El sol del mediodía caía como un martillo sobre la tierra resquebrajada cuando Ezequiel Montoya sintió que su vida se le escurría entre los dedos, igual que el polvo caliente que se levantaba con cada paso del viento. En aquel instante, arrodillado junto al viejo pozo seco del rancho, con la respiración rota y el corazón cansado de tanto perder, comprendió que no era la sequía ni la soledad lo que estaba a punto de matarlo, sino la idea de que ya no quedaba nadie en el mundo dispuesto a salvarlo. Nadie, o eso creyó, justo antes de que 4 sombras se recortaran frente a él bajo el cielo azul inclemente. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso las almas más rotas pueden volver a vivir, este es el momento de apoyar esta historia. Dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal, porque relatos como este solo existen mientras haya corazones dispuestos a escucharlos. Ezequiel había sido un ranchero fuerte, respetado, de manos duras y mirada honesta. Durante décadas trabajó la tierra heredada de su padre, criando ganado y levantando cercas con la paciencia de quien confía en el mañana. Pero la vida, como el desierto, no siempre recompensa el esfuerzo. Primero llegó la enfermedad que se llevó a su esposa Jacinta una mañana luminosa, dejándolo solo con un silencio que gritaba en cada rincón de la casa. Luego vinieron los años malos, la sequía interminable, el ganado muriendo uno a uno y las deudas creciendo como sombras al atardecer. El rancho que alguna vez fue orgullo se convirtió en una carga, y Ezequiel, envejecido antes de tiempo, empezó a caminar como un hombre derrotado bajo el sol de cada día. El mediodía era siempre el peor momento. El calor aplastaba los recuerdos felices y hacía que cada latido doliera. Aquel día, cuando cayó junto al pozo vacío, Ezequiel pensó que quizá no valía la pena levantarse. Fue entonces cuando las vio. 4 mujeres avanzaban despacio desde la línea de mezquites, con el paso firme de quienes conocen la tierra y no le temen. Sus rostros eran serenos, marcados por una belleza austera y una tristeza antigua. Vestían ropas sencillas, hechas para resistir el sol y el polvo, y en sus ojos oscuros había una mezcla de dolor y fuerza que desarmó al ranchero incluso antes de poder entender quiénes eran. Ellas eran Nayeli, Isel, Tacina y Kiona, 4 viudas apaches que habían perdido a sus esposos en distintos golpes del destino. Unos por enfermedad, otros por violencia, otros por la simple crueldad de la vida en los márgenes. Unidas por el duelo y la necesidad de seguir adelante, habían aprendido a sobrevivir juntas, compartiendo lo poco que tenían y apoyándose unas a otras cuando el recuerdo se volvía demasiado pesado. Aquella mañana caminaban buscando agua cuando encontraron a Ezequiel, tendido como un animal herido bajo el sol implacable. No hubo palabras, ni promesas, ni discursos heroicos. Hubo manos firmes levantándolo del suelo, agua compartida de una cantimplora gastada y una sombra improvisada con mantas viejas. En silencio, las 4 mujeres hicieron lo que sabían hacer mejor, cuidar. Para Ezequiel, ese gesto simple fue el primer hilo que lo sostuvo de nuevo a la vida. Algo dentro de él, que llevaba meses apagado, volvió a encenderse con una chispa pequeña pero real. Los días siguientes marcaron el inicio de una transformación lenta y profunda. Nayeli, la mayor de las 4, tenía la calma de quien ha llorado mucho y ya no se permite caer. Isel observaba todo con ojos atentos, siempre un paso adelante, anticipando peligros y soluciones. Tacina llevaba la risa escondida bajo una capa de tristeza, pero era la primera en trabajar desde el amanecer hasta que el sol caía. Kiona, la más joven, tenía manos hábiles y una fe silenciosa en que la tierra aún podía dar frutos. Ellas se quedaron en el rancho, no como intrusas, sino como aliadas inesperadas de un hombre que había olvidado cómo pedir ayuda. Ezequiel luchó consigo mismo al principio. El orgullo herido le decía que no debía aceptar nada, que estaba solo y debía seguir así hasta el final. Pero el cuerpo débil y el alma cansada no podían negar la evidencia. Cada día, bajo el sol brillante, las viudas limpiaban, reparaban cercas, cavaban con paciencia buscando un nuevo manantial.
Compartían historias sin dramatismo, recordaban a sus muertos sin vergüenza, y poco a poco le enseñaron a Ezequiel que el dolor no desaparece, pero puede volverse más liviano cuando se comparte. El rancho, que había sido un lugar de derrota, empezó a respirar de nuevo. No por milagro, sino por constancia. Donde antes solo había polvo, comenzaron a brotar pequeños cultivos. El ganado restante fue cuidado con una dedicación casi sagrada. El mediodía seguía siendo duro, pero ya no era una condena. Bajo el cielo abierto, Ezequiel volvía a sentir que pertenecía a algo, que su vida aún tenía sentido más allá de la pérdida. Sin embargo, el camino no fue fácil. Los vecinos miraban con desconfianza, murmuraban historias viejas de rencor y prejuicio. Algunos intentaron aprovecharse, creyendo que un ranchero debilitado y 4 viudas no podrían defender lo suyo. Hubo amenazas veladas, intentos de robo, miradas cargadas de desprecio. Ezequiel sintió el miedo regresar, ese nudo en el estómago que lo había acompañado desde la muerte de Jacinta. Pero esta vez no estaba solo. Nayeli se mantuvo firme, recordándole que la dignidad no se negocia. Isel organizó turnos de vigilancia. Tacina enfrentó la tensión con una valentía inesperada. Kiona, en silencio, siguió sembrando, como si cada semilla fuera un acto de resistencia. El punto de quiebre llegó un mediodía especialmente brillante, cuando una tormenta de polvo se levantó sin aviso. El cielo se volvió amarillo y el viento golpeó el rancho con furia. En medio del caos, una de las cercas cedió y el ganado comenzó a escapar. Ezequiel, corriendo con el corazón desbocado, sintió el peso de los años y creyó que no lo lograría. Fue entonces cuando las 4 mujeres se movieron como una sola, cerrando pasos, calmando animales, levantando al ranchero cuando tropezó. Bajo ese sol cegador y ese viento cruel, Ezequiel entendió algo fundamental: ya no era un hombre esperando morir, era parte de una familia nacida del dolor y la solidaridad. Cuando la tormenta pasó, el rancho seguía en pie. Y Ezequiel también. Esa noche, mientras el cielo se pintaba de colores suaves y el calor cedía, el ranchero lloró por primera vez en años sin sentir vergüenza. No lloró solo por lo perdido, sino por lo recuperado. Por la vida que, contra toda lógica, había decidido darle otra oportunidad. Con el paso de los meses, la historia del rancho empezó a cambiar. Donde antes había ruina, ahora había trabajo compartido. Donde había silencio, ahora había risas breves, cansadas pero sinceras. Las viudas apaches no borraron el pasado de Ezequiel, pero lo ayudaron a integrarlo, a aceptar que amar y perder no es un fracaso, sino parte del camino. Y Ezequiel, a su vez, les ofreció un hogar que no pedía nada a cambio, solo respeto y esfuerzo conjunto. El sol del mediodía seguía marcando el ritmo de los días, pero ya no era un enemigo. Se convirtió en testigo. Testigo de un hombre que volvió a levantarse. Testigo de 4 mujeres que transformaron su duelo en fuerza. Testigo de una verdad sencilla y poderosa: la vida puede renacer en los lugares más secos cuando hay manos dispuestas a sostenerse. Antes de llegar al final de esta historia, deja un comentario especial aquí abajo y escribe la palabra esperanza si crees que incluso después de perderlo todo, aún se puede volver a vivir. Al final, Ezequiel Montoya no volvió a vivir porque el destino se apiadara de él, sino porque 4 viudas apaches le recordaron, bajo el sol implacable del día, que la humanidad todavía existe. Y si esta historia tocó tu corazón, si sentiste aunque sea un pequeño nudo en el pecho, te pedimos que interactúes con este video. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que nos recuerdan que nadie se salva solo, y que incluso en el desierto más cruel, la compasión puede ser el agua que nos devuelve la vida.